innovaciones tecnológicas dentro de la educación con cierto tipo de parámetros para que se vayan ajustando de alguna otra manera a estos dos polos. Es decir, la introducción como tal de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos, y la otra, saber cómo se vehiculan, cómo se integran estas tecnologías con los procesos mentales. Es decir, cómo apoyan la memoria, cómo apoyan el pensamiento crítico, cómo apoyan aprendizajes cada vez más significativos. Dos autores, Cole y Monedero, nos dicen que ha habido tres etapas en las cuales la comunicación ha, digamos, generado ciertos cambios dentro de los procesos educativos. Uno de ellos, que sería, digamos, aquel en el cual simple y sencillamente existe el lenguaje oral, y por ser el lenguaje oral existe un límite para la comunicación, es decir, aquel solamente se tiene que hacer en un espacio y tiempo muy limitados, es decir, de manera directa. Hay una segunda etapa en la cual, con el desarrollo de la escritura, como ya lo mencioné, nos enfrentamos a un entorno artificial, y gracias a eso, digamos, la escuela puede ahora hacer que los sujetos, al adquirir la lectura y la escritura, puedan empezar a ser autodidactas, es decir, que ellos mismos puedan enfrentarse con los libros de texto, no dentro del salón de clases, sino por fuera del salón de clases. Una educación basada en la transmisión oral haría necesario que siempre estuvieran los individuos vinculados directamente con el salón de clases y con un transmisor. En una tercera etapa, que sería la actual, nos encontramos fundamentalmente en un entorno virtual, y el entorno virtual, gracias a cierto tipo de, digamos, herramientas, ciertas vehiculaciones más complejas, como son, digamos, un poco la interrelación dentro de las computadoras o el internet, entonces ahora puede vehicular de mejor manera, digamos, la educación, e incluso podernos permitir elaborar otros programas como la educación a distancia, el e-learning, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también desde la perspectiva educativa, eso nos permite también acceder a poder organizar de mejor manera comunidades de aprendizaje, es decir, que sean los propios sujetos dentro de una comunidad de aprendizaje los que interactúen para generar información y en última instancia generar conocimiento, ¿sí? Dentro de la inclusión de las TICs en el proceso educativo podemos distinguir 5 fases. Uno de los ponentes anteriores, de hecho, menciona cada una de estas, de la que van desde la década de los 60, 70, que es simple y sencillamente el uso de la computadora, es decir, hay un simple uso como herramienta que cubre cierto tipo de fines, pero fundamentalmente está muy centrado en el aprendizaje de la computadora, ¿sí? Es decir, es algo nuevo, algo que hay que explorar, pero fundamentalmente cuando se empieza a introducir en la escuela, se introduce como, digamos, casi una máquina de escribir, ¿sí? En un segundo momento de este desarrollo, accedemos ya a, digamos, un poco la adquisición de cierto tipo de programas, y cierto tipo de programas que quedan ahora como tutoriales para que los estudiantes se puedan vincular con ellos. Uno tercero que puede empezar a tener muchísima más perspectiva y continúa todavía es aquel que ya tiene un enfoque multimedia, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos hacia finales de los 80 y los 90 ya como tal una concepción muchísimo más amplia de las TIC, y de alguna otra manera esto que han estado mencionando como una relación con los procesos cognitivos. Aquí con procesos cognitivos me estoy refiriendo a la manera en la cual se pueden estar cambiando cierto tipo de esquemas. Para mencionarles, nosotros poseeríamos, bajo, digamos, una cierta concepción teórica que es a la cual me adhiero en las ciencias cognitivas, nosotros todo lo que tenemos son representaciones en el mundo. Pregúntense nada más ustedes qué tipo de representaciones podemos tener. No son en cierto sentido las declaraciones que tenemos acerca del mundo, es decir, no son enunciados. Y si fueran enunciados, pregúntense ustedes dónde estarían esos enunciados, es decir, cómo estarían organizados dentro de nuestra cabeza esos enunciados, ¿sí? A nosotros nos interesa cuál es el formato que tienen esas representaciones. Entonces, el formato de esas representaciones bien pueden ser esquemas conceptuales, jerarquías muy amplias de esquemas conceptuales, a eso nos dedicamos en enseñanza de la ciencia, por ejemplo, explorar esas jerarquías, o bien pueden ser simple y sencillamente imágenes, o bien podrían ser reglas, ¿sí? Es decir, de alguna otra manera lo que puede ser que tengamos dentro de nuestra cabeza son representaciones. Por tanto,
cómo vehicular esa representación con esas, digamos, con esas herramientas es una parte importante dentro de la investigación cognitiva. Por ejemplo, hoy día se realizan por inteligencia artificial cierto tipo de prótesis para poder, digamos, de alguna otra manera corregir a veces el daño que una persona ha sufrido al amputársele un miembro, ¿sí? Antiguamente, lo único que hacíamos era quizás cortar una rama y adherirla a un brazo, adherirla a una pierna como pierna de pirata y ya, ¿sí? Hoy día hay un conjunto de sensores que tienen precisamente estos dispositivos, ¿sí? Ahora está haciendo un politécnico en inteligencia artificial, y conectarlo a los esquemas de movimiento motor que puede tener un sujeto proyectados desde su cerebro. Es decir, de alguna otra manera se integra el instrumento con los esquemas de cerebro. Y eso se está haciendo también en Harvard, digamos, en los cuales, habiendo descubierto un patrón de estructuras neuronales de un macaco, por ejemplo, este puede mover una máquina a partir de inyectar ese mismo patrón de movimiento dentro de un programa de cómputo sobre un brazo mecánico. Eso es lo que se está haciendo en la actualidad, y eso es a lo que lleva este cuarto punto, que es el que consideramos que puede ser un poco más ambicioso dentro de esa investigación, pero de alguna otra manera obtener mejores resultados. Y como tal, un quinto modo se centra en el uso de las redes informáticas, Facebook, Messenger, etc., y las que utilicen para ser utilizadas de manera diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y con ello apoyar lo que pudiera ser un objetivo de la educación moderna basada en competencias, que sería el trabajo cooperativo y el conocimiento compartido, ¿sí? En general, no tenemos un concepto central dentro de lo que pudiera ser o lo que llamamos en general alfabetización tecnológica. Algunos autores utilizan el término competencia y nosotros hemos preferido junto con el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, utilizar el concepto de fluidez, ¿sí? Que es un concepto que consideramos más amplio, un poco más ambicioso y que remite de manera central a no solamente la reproducción de la información, no solamente la adquisición acrítica de la información, sino fundamentalmente a la producción, a la construcción, a la creación de información y de transmisión. Entonces, como tal, la alfabetización respecto de las TIC debe permitir que los individuos hagan suyos los dispositivos que el desarrollo tecnológico les ofrezca con el fin de usarlos en su vida diaria. En general, la RIEF, la Reforma Integral de la Educación Básica, plantea en su modelo de competencias que la educación es una educación para la vida y que lo que realmente es importante es que los individuos aprendan a aprender. Es decir, que independientemente de los programas escolares que pudieran estar vehiculando y apoyando su conocimiento, ellos sean fuente misma, digamos, de manera autodidacta de generar conocimiento. Entonces, así, con el término fluidez, queremos designar la capacidad que tiene un individuo para reformular el conocimiento con el fin de expresarse creativa y adecuadamente y producir y generar información, más que solamente comprenderla. Esa es la parte básica, fundamentalmente, del término fluidez, y que es el que decidimos utilizar para referirnos a la alfabetización. De acuerdo con Cole y Rodríguez, la alfabetización en las TIC supone más que un conocimiento instrumental, que es donde la mayor parte de los programas educativos a veces se centran. Es decir, si ustedes ven en las escuelas primarias, el uso que se le está dando a los ordenadores es fundamentalmente una habilidad instrumental, es decir, aprender casi a encenderlo, cómo conectarse a internet, etcétera, etcétera. Es decir, el conocimiento instrumental es importante, pero realmente la adquisición de las TIC no debe de centrarse dentro de la adquisición instrumental, debe de ir un poco más allá. Sobre todo supone aprender a utilizar las TIC aprovechando al máximo las posibilidades de manejo de la información, comunicación y colaboración que permitan la solución de problemas para la consecución de objetivos personales y sociales. En general, la alfabetización debe contener por lo menos 3 aspectos básicos: conocimientos, pensamiento crítico y habilidades. Y que esos serían, digamos, tomados del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, esos serían los 3 elementos que digamos, de alguna otra manera estructuraría muy bien todo lo que pudiéramos considerar como alfabetización. Los conocimientos se pueden referir específicamente al reconocimiento de digamos, desde la ubicuidad que tiene la tecnología en la vida diaria, es decir, un conocimiento tan general, hasta lo que sería la comprensión del lenguaje tecnológico. Por último, cómo se entiende que los desarrollos tecnológicos tienen un balance entre costos y beneficios. Es decir, todo este conjunto de elementos son conocimientos de distinta índole,
como ustedes lo pueden ver, no se circunscribe al conocimiento instrumental, se circunscribe al impacto también de las tecnologías dentro de la sociedad.